Amén. Qué hermoso canto de alabanza, este hermoso himno que nuestros hermanos Durán han compartido con nosotros para alabar al Señor nuestro Dios. De verdad que somos muy honrados en esta congregación, tener un liderazgo, un ministerio de alabanza, todos aquellos que participan para que este servicio llegue a sus hogares, llegue a donde usted esté, para Dios, porque a Él adoramos, a Él bendecimos. Todo lo que hacemos aquí es para la honra y la gloria de Dios, y no es para nosotros, es para el Señor. Estamos acostumbrados a alabar a Dios de esta manera. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración aquí en la iglesia San Pablo. Qué alegría que está usted con nosotros, y con esta misma alegría, con este gozo que nos caracteriza a los hijos de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de aquellas cosas que parten nuestro corazón, siempre hay esperanza, porque esa la encontramos en la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, únase conmigo en esta frase de honra a la Escritura. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Ni esta pandemia ni nada quitará el gozo de tener la palabra de Dios como fuente de toda verdad. Amén. Acompáñenme en esta breve oración. Padre celestial, te damos gracias por congregarnos una vez más en esta tu casa, en este templo, en la iglesia evangélica luterana San Pablo, aquí en esta hermosa ciudad de Aurora, en este estado de Illinois. Pero te bendecimos porque tenemos el privilegio de traer tu palabra. Háblanos por medio de ella. Escudriña nuestros corazones y plántala, Señor, ahí, para que podamos vivir de acuerdo tu palabra lo dice. Gracias te damos, pues, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Como ustedes recordarán, en los últimos 2 domingos he estado en esta serie titulada Detrás de las emociones. El primer domingo, hace 2 atrás, hablé ¿dónde está Dios cuando sufres? Hablamos de ese sufrimiento que Dios muchas veces permite, pero Él está ahí. El domingo pasado, lleva tus preocupaciones a Dios y Él te sostendrá. Y en esta mañana, el tema para este día, como lo puede ver ahora en su pantalla: no deje que la ira se convierta en injusticia, sino en amor. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, de ese sentimiento que afea muchas veces la vida de personas, como la ira, el enojo. Y vamos a ver hasta dónde la ira es correcta, hasta dónde el Señor nos enseña a manejar estos sentimientos como iglesia, como cristianos que somos. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Conoce usted a alguien que esté enojado en este momento? La respuesta podría variar. Si no conoce a nadie en este momento, según las estadísticas muestran recientemente que si no están enojados es porque no están en los medios sociales, en Facebook o en Twitter. Pero qué bueno que usted está en esta plataforma con nosotros para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a hacer esto. Tengo la curiosidad, ¿alguno de ustedes está luchando con este sentimiento de ira, de enojo? ¿Se agita fácilmente? ¿Qué es lo que le aprieta el gatillo de esa emoción en la vida nuestra? Hermano, hermana, yo soy culpable también de este sentimiento. Todos experimentamos este sentimiento, esta ira. La pregunta hacia usted y hacia mí: ¿qué hacemos con estos sentimientos? ¿Qué hace usted con este sentimiento cuando llega allí donde muchas veces nos molesta o nos duele? Pero en esta mañana tengo algo bueno para usted. Y no cuesta nada. Tenemos el mejor ejemplo de cómo
controlar y cómo vivir momentos cruciales, complicados, donde ese sentimiento de enojo quiere salir y resaltar. Es el mejor ejemplo, está en el Señor Jesucristo. Jesús también se enojó. Con esto le quiero dar paz a usted. Sí se enojó, la Biblia así lo dice. Pero cuando lo hizo, se enojó de una manera que honró a Dios. Diga, honrar a Dios. Esa es la diferencia. Por eso el mensaje de hoy, una vez más: no deje que la ira se convierta en injusticia, sino en amor. Enójese como Jesús. Eso es lo que tenemos como cristianos, vivir en un mundo de emociones, en un mundo donde nos presionan, o en un mundo que quiere que la iglesia sucumba a la opinión de la mayoría. No se trata de sus perspectivas, hermano y hermana, sino que se trata de las perspectivas de Dios para usted. De las perspectivas espirituales en cualquier conflicto que estemos cruzando en este momento. El problema es que muchos nos irritamos, nos enojamos, nos llenamos de ira por todo cómo lo procesamos en nuestros propios filtros y no en el filtro de la palabra de Dios. Y ese es el problema. Por eso es necesario estos temas dentro de la casa de Dios, para mostrar que el Señor nos entiende, pero lo que quiere Dios es que siempre lo honremos en todo momento y en toda situación. Es cierto, en este país estamos viviendo tensiones políticas, raciales. Nunca en la vida hemos visto algo similar. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace usted y qué debo hacer yo? Todo lo contrario. Hay muchas razones para estar con gozo, amén. ¿Lo creen? Mire, hagamos esta pequeña prueba. Allá ustedes, los que están allá en línea, en casa, viéndonos en este momento, y aquí el equipo de nuestro santuario, aquí el que estamos organizados para transmitir este servicio. Dele una sonrisa a la persona que está a su lado allá en casa. Sonríale. Y usted que está también viéndonos desde casa, denos una sonrisa a nosotros en el medio de su chat. O sea, mándenos una de esta. Y así nos está diciendo que también hay gozo en usted. Así que esta es la mía hacia usted. Envíenos ahora una usted. Bueno, con esto quiero decir que tenemos alegría y gozo en cualquier momento. Es más, le voy a decir un reto: esposa, si tiene a su esposo al lado, agárrele las mejillas, los cachetitos y dígales: tiene la sonrisa más hermosa, mi gordo. No sé por qué siempre dice las esposas, le dicen a uno gordo. Nunca lo voy a entender. Pero hay algo que debemos hacer. Lo que quiero es que recordemos que se puede, aunque vivamos tiempos difíciles, pero hay muchas más razones para estar agradecidos con Dios y nunca perder ese gozo en el conflicto que podamos vivir. Hay muchas razones para sonreír y estar agradecidos, porque tenemos el mejor ejemplo a toda circunstancia y cómo contrarrestar toda situación. Se llama Jesucristo. Él es el modelo perfecto para usted y para mí. Jesús, Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios nos enseña a cómo enfrentar el enojo de una manera, como lo dije atrás, que honre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que la ira, el enojo no es pecado, amado hermano y hermana. El pecado son las consecuencias que esto conlleva si hacemos a Jesucristo a un lado y no vivimos su ejemplo. Las consecuencias del enojo, ira, son las que lo llevan a uno a alejarse de Dios. Por eso el apóstol Pablo, me encanta Pablo, démosle un aplauso al apóstol Pablo, aunque esté en el cielo, un día lo vamos a ver. Miren lo que dice, es mi favorito. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26, 27, dice: enójense,
Pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. Antes que el sol se ponga sobre ustedes y no den lugar al diablo. En otras palabras, Pablo está diciendo: no guardes amargura en tu corazón, en tu alma. ¿Conoce a alguien usted así, que está haciendo esto? No lo señale ahora mismo. Pero esto sucede en todas partes. No den lugar al enemigo, dice el apóstol Pablo. Por eso cuando él dice que no dejes que el sol baje, que no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza mientras todavía estás enojado. Eso es lo que Pablo dice. Y no le des lugar ¿a quién? Al diablo. No le des un punto de apoyo al diablo. Sabe que esta palabra, no le des lugar al diablo, en el original griego dice un lugar o una habitación. No le des un punto de apoyo al diablo, no le des un lugar o una habitación en tu vida. Es como que si el diablo llegara a su puerta y tocara la puerta y usted contesta: ¿quién es? Y el diablo le dice: el diablo. Y usted le dice: ¿qué quieres? Y él le dice: hablar contigo. Y usted dice: ¿de qué? Y entonces el enemigo dice: déjame entrar un momentito. Y usted dice: abre medio la puerta para oír. ¿Sabe lo que va a hacer el enemigo? Va a meter su pie entre la puerta y el marco de la puerta. Eso es lo que dice la Biblia: no le des lugar. Porque con el diablo no se juega, ni se platica, ni si uno se entretiene. Se le rechaza, se aparta y se aleja uno de él. Eso es lo que hace la ira. El diablo puede entrar por cualquier rendija en su hogar, en su casa, en su alma. Por eso es que hay muchos matrimonios que han dado un punto de apoyo a este enemigo y está destruyendo su hogar. Por eso hay muchas amistades que se destruyen porque cristianos dan punto de apoyo, abren la puerta, porque pensamos que nosotros podemos filtrar las decisiones. Testimonios cristianos se echan a perder cuando Dios tenía planes hermosos para hombres y mujeres que glorificaran a Dios en su vida cristiana, y le han dado lugar al enemigo. Dios los había llamado a hacer la diferencia en esta historia. Por eso, amado hermano, en su ira no peque, en su enojo no peque, tenga mucho cuidado. Jesús no lo hizo. Si Jesús no lo hizo, ni usted ni yo lo tenemos que hacer. Por eso, miremos el ejemplo de Jesús, pero bíblicamente, para entender este mensaje. No se trata de que no tenemos esos sentimientos de molestia. Por supuesto, Jesús lo hizo. Pero lo que tenemos que aprender es qué hizo Jesús en el conflicto. Y muchos dirán: pero es que Él es Dios, Él es Jesús, Él lo puede. No, también nosotros. Por eso vino entre nosotros, para que Él viésemos un ejemplo en una vida cotidiana. En el Evangelio de Mateo, como leímos la lectura de la palabra de Dios minutos atrás, Mateo 21, 12 al 14, la Biblia dice que los judíos estaban celebrando el comienzo de la Pascua judía. Jesús llegó al templo. Había mucha gente venían de todos lados. La ciudad de Jerusalén contaba más o menos con poco más de 200,000 habitantes. Y se cree que habían llegado unos 40, unos 50,000 peregrinos a adorar al templo. Judíos que vivían fuera de Israel, en otros países, pero era menester regresar a la santa ciudad para adorar a Dios en el templo. 5 días antes del martirio de nuestro Señor Jesucristo, Él llega a Jerusalén, entra a la casa de Dios, la encuentra, dice la Biblia, hecho un mercado. Esto le rompe el corazón y se enoja con toda justicia. Diga: con justicia. El Señor se enoja. Vio ahí la codicia, por eso se enojó. Vio la hipocresía, vio el abuso, vio el mal.
cómo se estaba usando la casa del Padre. Entonces Jesús hizo algo fuera de lo común, y con justa razón y con justa ira demandó que abandonaran aquel lugar. Y dice la Biblia entonces que sacó a los mercaderes, a los cambistas, a los que vendían palomas, tiró las mesas o las volcó, dice la versión Reina Valera contemporánea. Mire, pero se lo voy a leer mejor. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de ahí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Note eso, el Señor hizo esta acción de enojo. Y luego después de eso dice la Biblia entonces lo siguiente. Y note. Y les dijo estas palabras: escrito está, dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva ¿de qué? De ladrones. Estas son las palabras de Jesús. Entre esa conmoción de enojo, el Señor da un pequeño sermón. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No me gusta ver a Jesús enojado. No me gusta verlo así. Me gusta verlo manso. Me gusta verlo humilde. Me gusta oírlo hablar de amor, pero no me gusta verlo enojado. Porque tengo temor también de que Él se acerque a mi vida y me tire las mesas o las suyas. Y lo que quiero que usted y yo podamos entender hoy, que Jesús no se caracterizó por su ira, amado hermano, sino todo lo contrario. No es como que quisiéramos decir, escuchen al evangelista Mateo diciendo: y esta es la sexta mesa que el Señor Jesús tiró en molestia. No, no es así, de ninguna manera. Debería haber visto a Jesús allá con un fariseo, cómo le dejó la cara, cómo lo abofeteó, porque estaba contradiciéndole su mensaje. Imagínese usted a Jesús así. No, Jesús para nada. Jesús no se caracteriza por su ira. Jesús se caracterizó por su amor, comprensión, compasión por los demás. Amén. Jesús es conocido por eso, por el amor. Usted lo sabe, yo lo sé. Cuando piense en Jesús, lo primero que debemos de decir es: ese Dios es un Dios de amor que ama a los marginados, a los necesitados, a los leprosos de aquel entonces, y los perdonó, y perdonó sus pecados a todos, como a usted y a mí. Ese es el amor del Señor. Por eso mi intención, una vez más, en este mensaje no es que usted comience a tirar las mesas de la cocina de su casa cuando llegue a casa hoy, o más tarde, y que le diga a la esposa: tiro la mesa para que no critiquen cómo saco la basura de mi casa. Eso no se trata de tirar las mesas nuestras. Esto se enseña lo que Jesús dice: es cuidar nuestra vida delante de Él. No es tirar las mesas nuestras cuando dan una opinión diferente a la nuestra, sino todo lo contrario. Es hacer todo lo que no deshonre a Dios. Es honrar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y por eso le quiero decir 3 cosas en esta mañana específicas que podemos aprender de Jesús en esta situación del enojo, porque sabe que este sentimiento está destruyendo a muchas y muchas personas, tanto en este país y fuera de él. Lea las estadísticas del CDC y usted se dará cuenta. Jesús, amado hermano, número 1,
Jesús estaba enojado por aquellos que fueron maltratados. Sí, por aquellos que fueron maltratados. Jesús no estaba ofendido por lo que alguien le habría hecho o dicho a él. No, él estaba enojado y su corazón estaba quebrantado por el maltrato hacia otras personas en la casa de Dios. Estas personas dentro de la casa de Dios, dentro de los atrios del Señor, dentro del templo de Dios, dentro de lo que dicen teólogos, dentro de la piedad de Dios, menospreciaban a los que necesitaban compasión y piedad. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos del Señor, la piedad y la compasión que Él nos ha enseñado. Bien dice el apóstol San Pablo en primera de Timoteo lo siguiente: y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia, de gente así apártate, dice el apóstol San Pablo. Así que, hermanos, permítame entonces hacerles una pregunta a todos ustedes allá en casa o aquí también, si gustan. Contesten simplemente sí. ¿Creen que Jesús fue traicionado alguna vez? Diga sí. Contesten, póngale sí ahí a su mensaje. ¿Cree que alguna vez lo criticaron al Señor Jesús? Sí. ¿Cree que alguna vez alguien odió a Jesús? Sí. ¿Cree que alguna vez fue perseguido injustamente? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe usted que nunca el Señor se enojó cuando alguien lo criticó, cuando alguien lo persiguió, cuando alguien contradecía sus enseñanzas? No, Jesús nunca hizo eso. Lea la Escritura. Jesús no respondía con enojos, con iras, a pesar de todas estas cosas. Si lo podemos traer a nuestro contexto en esta época, en este tiempo moderno, Jesús no se hubiese enojado cuando alguien publicase en las redes sociales algo que estuviera en desacuerdo con él. Él no lo haría. Jesús se enojó cuando otros estaban siendo maltratados y sufriendo. Contra ellos el Señor se enojó. Con el que maltrata al indefenso. Sí, eso es lo que pasó cuando Jesús entró al templo. No era solamente porque vendían palomas y cambiaban monedas. Era por el maltrato que se le daban a los que llegaban al templo. A Dios le importan sus emociones y las mías. Dios ha permitido este sentimiento del enojo, pero lo ha permitido para defender a otros, no para defendernos de nuestras opiniones. Amén. Es muy fácil pensar que alguien más necesita este mensaje, pero tal vez mire su propio corazón y pregúntese: ¿qué es lo que me enoja hoy en día? ¿Dónde guardo ese sentimiento de rencor? ¿Dónde se agita fácilmente mi corazón contra estas cosas? ¿Cuál es el punto crítico que activa el enojo en mi vida? ¿Cuándo se vuelve más crucial en mi vida? ¿Cuándo debería entonces de ser más amoroso? Diga amoroso, como Jesús. Pero sí debemos de estar claro que Dios entiende cómo usted y yo nos sentimos. Porque cuando alguien le daña a usted o miente en contra de usted, le trata mal, habla mal de usted, cuando lo traicionan, etcétera y etcétera, es obvio y es muy natural que reaccionemos con este sentimiento de enojo natural. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que solo estamos
en este mundo natural y contamos con un Dios sobrenatural que puede ayudarnos naturalmente a llevar este sentimiento, porque la palabra de Dios, el Evangelio, nos enseña cómo actuar como Jesús. Y por eso podemos contrarrestar todas estas cosas que dañan el alma. No sé ustedes, pero estoy yo seguro que Dios me ha perdonado muchas veces. ¿Lo ha perdonado a usted? Muchas veces. Él me ama y a usted le ama. Sí, usted podrá pasar días, años y meses con un sentimiento en su corazón, en su alma. Pídale al Señor que lo sane. Pídale al Señor que quite todas esas cosas dentro de usted y deje que el Espíritu Santo haga la obra hermosa. La ira nunca le dejará avanzar. Se va a estancar en su enojo y nunca dejará ver lo hermoso que es el amor de Dios y lo que hace el amor de Dios. Por eso cuando miramos a Jesús, usted y yo, no lo vamos a ver enojado con la gente, ni porque lo que le están haciendo a él, ni enojado con los grupos de personas. A Jesús no lo va a ver enojado nunca, maltratando a personas, ni a culturas, ni a nada, sino todo lo contrario. A Jesús nunca lo va a ver usted diciendo: republicanos, demócratas, como estamos viviendo. No, a Jesús no lo va a ver así. Todo lo contrario. Jesús estaba enojado con los que deshonraban la casa de su Padre y maltrataban a las personas. Eso tocó el corazón de Dios. Por eso, amados hermanos, ir a la Escritura es crucial, a esta palabra. Esta es su medida y a ella debemos acudir todos como norma de nuestra conducta y base de nuestras controversias. No es lo del populacho, es lo que dice la Escritura. Jesús dijo: escrito está, amén. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido y la han hecho una cueva de ladrones. Sí, así lo dice la Biblia. Jesús resalta el propósito aquí del templo de Dios, la casa del Señor, y la razón para la cual fue construida esa casa: para alabanza, para adorar a Dios, para traer las ofrendas de sacrificio, no solamente de los pudientes, de todos, hasta los más humildes que podían solamente comprar una paloma, el animal más barato de aquel entonces. Y muchos se atrevían a subirle el precio exagerado a las palomas. Por eso Jesús se enoja en el templo. Y los cambistas abusaban de entonces de las monedas, y en vez de darle el valor correcto, triplicaban o cuadriplicaban el valor de la moneda para darle a usted menos. Por eso era cueva de ladrones. Pero donde Dios se ofende más es el maltrato a sus hijos indefensos. Sí, a aquellos indefensos, los que no tienen voz, los que no se podían defender y no podían pelear y no podían hacer nada porque ellos tenían la autoridad. Escuche lo que le voy a decir. Cuando el templo del Espíritu de Dios es maltratado, hermano, hermana, esto causa la ira de Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Y cuántos? Y si la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y cuando se le quiere destruir y corromper, aún en el nombre de la piedad para destruir, son peores que aquellos ladrones de aquel entonces. Es como de traer esto. Es como traer a los más vulnerables en esta sociedad. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que necesitan ser defendidos en este momento. Y déjame dar un ejemplo.
Por eso la palabra de Dios y la iglesia está en contra de aquellos que aprueban y aplauden el aborto, por ejemplo. Destruyen a los que no pueden defenderse y se burlan del templo de Dios que comienza aún mismo en las profundidades del vientre materno. Eso le duele a Dios. Y quienes aplauden a los que colocan esas mesas a favor de esto son peores que ellos, porque abusan del regalo de Dios, que es la vida. Son tan ladrones que le roban a Dios el honor que solo a Él le pertenece. Dios da la vida y Dios la quita. Si me entiende, iglesia, el templo de Dios, dice Matthew Henry, famoso comentarista cristiano, el templo de Dios que era profanado cuando era convertido en mercado, pero era honrado cuando era convertido en hospital, pues hacer el bien es lo que mejor le sienta a la casa de Dios. Es la defensa de aquellos que no se pueden defender. Por eso, como decía el doctor Caseses en algunas ocasiones aquí, si no se quiere acomodar con la palabra de Dios, si no se sujeta a la palabra de Dios, tiene toda la libertad de crear su propio mundo y haga de su mundo como usted quiera. Pero en este reino Dios rige. Amén. Y eso me da gusto saber. Por eso, número 2, cuando Jesús se enoja, tira las mesas, pero no a las personas. ¿Estamos de acuerdo? No las personas. Él volcó las mesas, cierto, de los que cambiaban las monedas, tiró las sillas de los que vendían palomas, pero nunca dice en el texto que maltrató a las personas. Personas que se dedicaban a hacer negocios lucrativos a costa de los peregrinos, como lo mencioné anteriormente. Como era de esperar, el abuso. Pero nunca ahí Jesús abusó de esto. Note lo siguiente: cuando Jesús se enojó, volteó las mesas otra vez, pero no volcó a las personas. No hubo maltrato contra las personas. Y eso es lo que la iglesia debemos de aprender. Estas mesas pueden ser representadas de muchas formas. El sistema que sustentaba la hipocresía o el maltrato estaba sobre las mesas que las malas prácticas perjudicaban constantemente a aquellos que no tenían los recursos para ir a adorar al Señor durante la Pascua judía. Jesús tira las mesas para interrumpir el sistema lucrativo de aquellos que se aprovechaban para que la injusticia fuera perpetua. Dios va a tirar las mesas de aquellos que abusan de Dios, de la iglesia y de los que sufren. Iglesia que sigue a Jesús, sí, usted y yo, guiados por el Espíritu de Dios y no guiados por nuestra propia carne e instintos. Seamos sabios hoy más que nunca y cuidadosos más que nunca, porque la verdad es que cada vez que sentimos algo fuerte contra algo o alguien, es bien fácil entonces traducir esto en nuestras propias posturas, según nuestros propios puntos de vista, y decimos que es justa nuestra razón. Pero el hecho que tengamos una fuerte opinión o sentimientos por algo no significa necesariamente que tengamos la razón. Por eso personas en sus esfuerzos por tener razón se han olvidado de amar a su prójimo como a sí mismo. Así lo dice la Biblia y no yo. El apóstol San Pablo, quien dijo en una ocasión, escuche, y ahora estos tres permanecen, póngale atención: la fe, la esperanza y la razón. No, así no dice la Biblia, la fe, la esperanza y la razón. No, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es, dígalo fuerte en su casa, el amor.
Este sigue siendo la regla de Dios hoy en día. Amados, asegúrese entonces de que cuando entre esa ira, ese enojo, no déjese que se convierta en lo injusto que le lleva a un comportamiento sin amor. Recuerde que nuestro objetivo como cristianos no es pelear unos contra otros de ninguna manera. Nuestro objetivo como cristianos, amados hermanos, es ser siempre amorosos como fue Jesús. Amén. Ahí en su casa, abrace a su familia, muéstrele el amor. Eso es lo que Dios haría en esta mañana. Como seguidores de Cristo podemos estar enojados, sí, con justicia, pero no debemos nunca de maltratar a los demás. Si se va a enojar, enójese por defender a otros, como Jesús lo hizo. Por último, número 3, el enojo y la misericordia van juntos para defender a los demás. Cuando Jesús se enojó, amó y sanó a los que estaban sufriendo, ¿recuerdan? Hagamos un ligero entonces repaso de nuestra historia. ¿Quiénes eran los que no podían entrar al templo? Los pobres, los que venían de lejos. No podían ellos traer animales de tan lejos, se les iban a morir en el camino. Eran fieles judíos y querían llegar a Jerusalén. Y cuando llegaban con hambre, cansados, sin recursos. Y estos bandidos adentro de la casa de Dios se aprovechaban de ellos. Por eso el corazón de Dios se enojó. De los enfermos y marginados, los que tenían necesidad que alguien los llevara al templo, allí estaban esperando afuera, mientras otros se enriquecían a costa. En medio de su enojo, en medio de tirar las mesas, el Señor Jesús fue también un momento lleno de amor y de compasión. Y dice la Biblia que después de todo esto, mire cómo el apóstol Mateo interrumpe esta escena de Jesús. Y ahí dentro del templo dice la escritura que Jesús sanó. Mire, mejor léalo conmigo. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y Él los sanó. Jesús no se fue enojado a una esquina que se le calmara la ira, el enojo, y que alguien le dijera al Señor: Señor, allá hay unos cojos y unos ciegos que quieren que tú los sanes. Ay, deja que se me pase esta molestia que tengo. Jesús no hizo eso. Jesús los atendió. Entre el enojo, la misericordia. Entre la molestia de su alma, el amor y la compasión por los necesitados. Ese es el carácter de Dios. Amén. Ese es el carácter de Dios. Jesús no dijo: ay, deja que recojan ese tiradero y después lo atiendo. O Jesús no dijo: ya me enojé, ya me voy de la iglesia, en otro lugar me van a atender mejor. No, Jesús no hizo eso. Por eso, amados hermanos, cada vez que vea a Jesús enojarse, lo verá también sanar a alguien. Nosotros debemos hacer lo mismo. La misericordia van de la mano también para la defensa. Si Jesús estuviera hoy en este día, en este tiempo, y Jesús, escuchen lo que le voy a decir en esto, póngale atención. Si Jesús estuviese aquí hoy y Jesús hubiese hecho lo mismo, segurito que en los medios sociales o en los periódicos, en todo medio de comunicación, saliese la noticia: Jesús de Nazaret corre a los bandidos del templo por profanar el templo de Dios y abusar de los peregrinos. ¿Qué haría usted cuando le diese esa noticia? Usted se enojaría contra ellos, ¿verdad? Contra esa gente mala. Usted los cancelaría a todos y dijera: yo no los endorso, yo no soy como ellos, porque yo amo a Dios. Y anularía
todas esas personas corruptas, porque usted no participa de ese pecado ni es cómplice. ¿Sabe lo que haría usted? Los cancela, anula a esas personas. Déjeme traerle otro contexto breve y rápido. Si esto pasara ahora con celebridades, políticos, personas populares, pastores, atletas, negocios, corporaciones, lo que sea, que digan algo por accidente o como usted quiera que lo digan, y la mayoría se ofende de esa persona, ese grupo, ¿qué harían? Todos lo cancelan. No queremos más esos productos, no queremos hacer nada de esto, o porque no los apoyamos. Los cancelamos. Le voy a dar otro ejemplo. Si una persona fiel a Dios, que ama a Dios, o que empieza a caminar en los caminos del Señor, y hace una declaración fuera del contexto cristiano, que ofende a muchos, dio un paso en falso, una perspectiva equivocada y pecaminosa, cometió un error, le falló a usted y a Dios, ¿qué hacemos? Lo cancelamos, lo anulamos, porque no queremos identificarnos con esa persona. ¿Sí me entiende, iglesia, para dónde voy? Ahora piense por un minuto en Jesús. Piense en aquellos que lastimaron al Señor Jesús y lo maltrataron. Piense en los fariseos, en Poncio Pilatos, en Herodes, en Judas, incluso en Pedro, en todo lo que hicieron, en las traiciones, las mentiras, cómo lo juzgaron, cualquier trato pecaminoso que tenían contra Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús? A ninguno lo canceló ni lo anuló. En la cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Los fariseos, hermanos, estaban equivocados. Usted y yo lo sabemos, porque la Biblia lo dice. Pilatos estaba equivocado, Herodes estaba equivocado, Judas estaba equivocado, Pedro estaba equivocado. Pero solo porque estaban equivocados no significaba que Jesús los iba a condenar, a cancelar o anular. Jesús seguía amándolos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy muy agradecido con Dios, por un Dios que canceló mis pecados y no me canceló a mí. Estoy muy agradecido por un Dios que no me canceló cuando hice mal, sino que me dice en la Biblia: el que a mí viene yo no le echo fuera. Que si confesaras tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Estoy muy agradecido por un Dios que sí cancela mi pecado, pero que no me cancela a mí ni a usted. Él me perdonó cuando pequé contra Él y me sigue perdonando, porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No sé ustedes, hermanos, pero yo tengo evidencias del amor de Dios, porque Él me ha perdonado. La gracia y la misericordia de Dios se revelan siempre en el sacramento del altar. Él me ha perdonado y me ha dado la esperanza de la vida eterna. Él no me canceló a mí, ni lo cancela a usted. Nosotros somos fácil para cancelar a personas por errores, pero Jesús no. Por eso la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo eso el Señor me recogerá. Le voy a dar dos versiones bíblicas del mismo texto para que me entienda con la palabra de Dios. Diga: palabra de Dios.
Colosenses 2:13 al 14, 2:14 dice así, lo siguiente, léalo conmigo. Ha anulado, ve la palabra anulado, el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él ha anulado esa sentencia, ha perdonado. Y mire lo que dice ahora Colosenses, el mismo texto. Esto fue en la versión de Nueva Biblia de las Américas. Ahora mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, el mismo texto. Habiendo, diga conmigo en casa, ¿cómo? Cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios canceló sus pecados y los míos, pero no nos canceló a nosotros nos ama. Por eso Jesús es Dios, tiene esa autoridad, el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por los sanos, lo dijo Él, no vino por los mejores, vino por los peores, como yo y usted. Por eso dice la Biblia: hay de aquel que sirva de tropiezo a uno de estos pequeños que creen en mí. Más le vale no haber nacido, porque Dios siempre defiende a los indefensos. Por eso vino a defenderme a mí, porque el diablo nos tenía atrapados. Y no se enojó contra usted, sino contra el que está detrás de todo esto. Por eso Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. El enemigo no somos nosotros, es el diablo. El diablo vino a dividir, robar y destruir. Nuestra lucha es una lucha con un enemigo espiritual que viene a robar, matar, destruir, quitar la paz en los hogares, en la sociedad, en la familia, a quitar la esperanza. Si vamos a enojarnos entre nosotros, enojémonos contra el mismo enemigo de la iglesia, no entre nosotros, porque la iglesia está unida hoy más que nunca. Estamos unidos en una misión para guiar a las personas, para llevarlos al Señor Jesucristo. En eso sí estamos unidos. Es nuestro llamado más elevado y glorioso. Es nuestra misión como iglesia. Es ir por todo el mundo y hacer discípulos para Jesús en un mundo de odio, de violencia, de mentiras y de visiones. Es por encima de todo. Jesús no dijo: ten la razón y con toda razón y mente y alma y fuerza, ámame a mí. Jesús no dijo así. Jesús dijo: ama a tu prójimo como te amas tú solo, pero ama a Dios con todo tu corazón, no con tu razón. No filtre con sus propios sentimientos a Dios. No podemos hacerlo. No nos caracterizamos por nuestro enojo, nos caracterizamos por el amor. El amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Por eso Jesús murió por nosotros. Oremos. Padre celestial, en esta mañana, al ocaso de este servicio y de este tiempo, donde tu palabra es necesaria compartirla, mira aquellas personas que en este momento, querido Dios, viven con sentimientos de ira y de enojo aún contra ti mismo. Rompe esas cadenas, rompe todas aquellas cosas que le quitan la paz. Tráelos a ti, Señor, en este día.
Recíbeles, Cordero de Dios, porque tu palabra dice que tú no echas fuera a nadie. Perdónale sus pecados, perdona nuestros pecados y trae el gozo, restituye el gozo de nuestra salvación, que eres tú, Señor. Mira aquel hombre, aquella mujer que han sufrido por años de años y han albergado en su mente y corazón ira. Sánalos, tráelos a ti, Señor. Mira aquellos que sufren violencia, aquellos que son perseguidos, y muchas veces somos nosotros también participantes del dolor por no levantar tu palabra en alto. Ten compasión de nosotros también, Señor Jesús. Gracias te damos. Yo no sé si hay alguien allá afuera que está con nosotros sintonizado. No sé si es usted, pero déjeme contarle lo siguiente para terminar: que hay un Dios bueno que va a cancelar sus pecados hoy. Pero no a usted. A usted le ama. Él le ama. Él envió a su Hijo Jesucristo para buscar lo que se había perdido. Dios entre nosotros, como dice la Biblia, vino a sanar, a vendar las heridas de los que sufren. Se hizo amigo de los pecadores y perdonó a los que pecaron contra Él. Ese es Jesús, que en esta mañana abre sus brazos, abre su corazón para usted, porque Él está enojado quizás con el maltrato que le han dado a usted, porque vino por usted, que es templo del Señor. Él murió en su lugar y murió por mí, en mi lugar, y resucitó para que usted y yo resucitemos. Por eso en este momento quizás usted debe rendir su corazón y decirle al Señor: ven a mi vida, para confesar lo que tu palabra dice, que tú eres Dios, eres mi Señor y Salvador, y creo en ti. Hay tanta necesidad afuera, hay tanta necesidad de un Dios de amor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos.